Hoy los estudios muestran que el 40% de las personas tienen problemas para respirar correctamente por nariz, que roncan, tienen apnea del sueño o tienen alguna otra patología como alergias que le impide usar correctamente la nariz para respirar. Y como vas a ver en este video, podemos respirar mal toda nuestra vida, pero vamos a tener menos energía, un peor estado de ánimo o incluso un peor desarrollo del cuerpo y de la cara. Pero no te preocupes porque tiene una solución todo esto que es gratuita y bastante simple, solamente hay que entrenarla. ¿Por qué respiramos mal? Todo empieza en la boca y en el desarrollo de la cara. La falta de masticación asociada con una dieta blanda arruinó el desarrollo de la arcada dentaria y de la formación de nuestros senos paranasales. Esto lleva a una congestión nasal crónica. Esta falta de desarrollo de la boca y de la arcada dentaria nos lleva a achicar el espacio a través del cual entra el aire por vía nasal. Sin este espacio, sin esta apertura, nosotros nunca vamos a poder acomodar 32 dientes permanentes, incisivos, caninos, premolares, molares y muelas de juicio. En la mayoría de las personas que consumen una dieta moderna, la falta de desarrollo de la cara no deja espacio suficiente para que la lengua quepa correctamente en su espacio. Este mismo subdesarrollo de la boca es una de las causas por las cuales la mayoría de las muelas de juicio hoy en día tampoco tienen el espacio suficiente para salir de manera correcta y terminan siendo removidas quirúrgicamente. A su vez, es una de las razones más importantes por las cuales el ser humano hoy hace apneas del sueño. La apnea del sueño es un problema muy frecuente en adultos, sobre todo con sobrepeso, que arruina nuestra calidad de sueño. Genera momentos muy breves de falta de aire durante el sueño que causan el despertar luego de esa apnea. Y paradójicamente, la remoción quirúrgica de muelas de juicio achica aún más el espacio que vamos a tener en boca. Si viste mi video sobre los hábitos y el desarrollo de la cara, sabes que el respirar por boca, el tener poco espacio en boca, lleva a fomentar el desarrollo de la cara de manera vertical, que es algo que en general no queremos, pero también lleva al desarrollo de cachetes más caídos por falta de tensión muscular y a una nariz que protruye en un ángulo más marcado, a ojos más caídos y cansados, a una frente más larga y prominente hacia adelante. Y tanto se alteró el desarrollo de nuestra boca que, como te decía, hoy se estima que el 40% de las personas sufre de obstrucción nasal crónica, o sea que tiene gran parte del tiempo una obstrucción nasal que le impide respirar por nariz correctamente y en cantidad suficiente. Y hoy casi la mitad de la población estudiada es respiradora bucal de manera habitual, o sea que normalmente, si no es consciente, respira por boca, siendo más grave esta situación en mujeres y en niños. Hay un montón de razones por las que no deberíamos respirar por boca, desde deshidratación a filtración de toxinas o virus y muchas causas más, pero la mayoría de la culpa de por qué respiramos por boca hoy la tiene el subdesarrollo de nuestro macizo facial, de nuestra cara, que no solo nos hace respirar peor, sino que también nos hace más feos. Cuando la boca no se expande lo suficiente a lo ancho, no le queda otra opción que expandirse hacia arriba, porque tiene una superficie en centímetros cuadrados que tiene que acomodar de alguna manera. Cuando el techo de la boca se eleva en vez de ensancharse y forma un paladar alto, este paladar alto compite en espacio con nuestras cavidades nasales, les roba espacio. Y cuando hacemos más pequeño el espacio que tenemos en nariz, el flujo de aire que entra por nariz va a ser turbulento. Si recordás algo de física, seguramente sepas que es mucho más difícil desplazar una buena cantidad de flujo, tanto de agua como de aire, si el flujo es turbulento que si el flujo es laminar. Y cuando nuestra nariz se congestiona porque tenemos alergias, porque estamos resfriados o por cualquier otra razón, el flujo de aire disminuye y permitimos el desarrollo y el crecimiento de más bacterias que pueden llevarnos a infecciones, a sinusitis o a más congestión nasal. Pero no siempre fue así. Estos cambios con respecto a la respiración nasal son tan importantes que los cráneos de personas que vivieron entre el 1000 y el 1800 después de Cristo tenían los agujeros de la apertura nasal en el cráneo del doble del tamaño que el promedio actual. Imagínate que va a ser mucho más simple respirar bien por fosas nasales más grandes que por fosas nasales pequeñas y obstruidas. Y lo interesante de todos los cráneos estudiados, desde 1000 años atrás a 200 años atrás, es que todos ellos tienen el mismo nivel de simetría facial, de desarrollo del sector de la mandíbula y de la boca, y los mismos niveles de apertura. El crecimiento facial hacia anterior y las bocas más grandes crearon vías aéreas con más espacio para respirar correctamente. Y sorprendentemente, tanto los cráneos de una persona de Persia de hace 1000 años atrás, como los cráneos de fósiles que tenemos del Paleolítico, muestran que, a pesar de que ninguno de ellos visitaba al dentista, usaba hilo dental o se cepillaba, todos estos cráneos tenían los dientes perfectamente alineados. En los cráneos modernos, esta simetría se alteró. Esto significa que el mentón de la mayoría de los cráneos modernos se encuentra por detrás del plano de nuestra frente.
cuando durante la mayoría de la historia la relación fue opuesta. El desplazamiento de la cara hacia anterior y la mandíbula hacia anterior nos permite, obviamente, respirar con más facilidad porque tenemos menos obstrucciones. Y la pregunta obvia que nos surge es, ¿por qué evolucionamos de esta manera? ¿Por qué se alteró el desarrollo de nuestra cara tanto como para generarnos enfermedades respiratorias? Y tenés que acordarte que evolución no siempre es progreso, simplemente es cambio. Hay muchos cambios que hacemos como humanos modernos que son para mal, que empeoran nuestra calidad de vida y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero durante la evolución del ser humano fue el cerebro el que realmente causó la mayoría de los cambios. Comenzar a consumir alimentos cocinados en fuego nos dio acceso a más calorías y por ende a más energía, pero disminuyó el tamaño de nuestra cara, dejando un rasgo protuberante que es único del ser humano, la nariz prominente hacia adelante. Y de hecho la evolución del ser humano y el ambiente al que está expuesto modificaron incluso la evolución de la nariz, dando lugar en climas más fríos al desarrollo de una piel más clara para absorber más vitamina D y al desarrollo de una nariz más fina y larga para calentar el aire antes de que llegue a pulmones, mientras que en climas más cálidos llevó al desarrollo de una nariz más plana y ancha. Una cosa es entender que respirar por la boca va a causar que el aire que llegue a pulmones no esté humedecido, filtrado o que sea irritante. Y otra cosa es comprender las consecuencias de la respiración bucal. Muchos experimentos empíricos muestran que varios días de respiración bucal pueden aumentar nuestra presión arterial, disminuir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, llevar a un aumento de la temperatura corporal y a un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo que nos muestra que la respiración bucal genera estrés para el cuerpo. Y como la respiración nasal sirve para hidratar el aire que respiramos, perdemos 40% menos agua cuando respiramos por la nariz que cuando respiramos por boca. Por eso es fácil darnos cuenta de que estamos respirando por la boca durante el sueño si nos despertamos con mucha sed y la garganta seca. Si bien respirar por la boca promueve por todo lo que genera que sigas respirando por la boca, que te sea cada vez más difícil respirar por la nariz, hay una buena noticia, que es comenzar a forzar la respiración nasal aumenta el tono de los músculos de la zona y facilita a lo largo de semanas el reentrenar a nuestro cuerpo a respirar efectivamente por nariz, incluso si comenzamos este proceso con una nariz obstruida. Pensá que el impacto de respirar por la boca es tan grave en todos los animales, no solamente del ser humano, que un estudio japonés mostró cómo ratas a las cuales se les había obstruido intencionalmente la nariz y respiraban por boca, desarrollaban menos neuronas y tardaban el doble de tiempo en atravesar un laberinto que aquellas ratas que respiraban por nariz. Con lo cual, la respiración bucal no solo nos hace más insanos, también nos hace, teóricamente, menos inteligentes. De hecho, la respiración bucal en humanos altera la llegada de oxígeno a la corteza prefrontal, que es un proceso que está asociado con déficit de atención. Ahora, dentro del tejido de nariz existen ciclos que determinan si va a fluir el aire más fácilmente por narina izquierda, por la derecha o por las dos. Seguro lo percibiste, porque en este momento si respirás por nariz, probablemente estés respirando por un solo agujero. Si no lo sabes, puedes poner un espejo abajo de tu nariz y ver cuál de los dos lados estás empañando, o si efectivamente estás respirando por los dos lados. Estos ciclos dependen de algo que no nos imaginábamos. Dentro de nuestra nariz existe tejido eréctil. Sí, el mismo tejido eréctil que tenemos en clítoris y pene, y sí, estar sexualmente excitados también puede aumentar el tamaño del tejido eréctil de nariz y dificultar la respiración. Estudios sobre feromonas mostraron cómo mujeres heterosexuales expuestas a feromonas masculinas, específicamente a androstendiona, aumentaban el tamaño de ese tejido eréctil y aumentaban la resistencia respiratoria para respirar por nariz. Pero esto de ninguna manera significa que cada persona con la nariz obstruida es una persona excitada. Este tejido eréctil puede inflamarse y aumentar su tamaño en cuadros de enfermedades, principalmente como ya debes saber, en alergias y en muchos otros desequilibrios de salud. Y este ciclo que altera la respiración por fosa nasal derecha e izquierda es importante porque se presume que puede modificar la actividad de ciertos sectores del cerebro. Si bien falta información, se cree que respirar por nuestra narina derecha estimula el sistema nervioso simpático y nos pone en alerta porque permite la llegada de más sangre al hemisferio opuesto del cerebro, mientras que usar la narina izquierda tiene el efecto opuesto. Pero ten en cuenta que no ha sido comprobado este efecto. Obviamente aquí la respuesta es tener un equilibrio respiratorio entre las dos narinas, que es algo que buscan todas las prácticas respiratorias como el Nadi Shodhana. Y la información sobre la respiración nasal es tan vieja, hace tantos años que sabemos que debemos respirar por nariz, que la descripción de cómo las fosas nasales llevan el aire a pulmón la encontramos hasta en el papiro de Evers, que es un texto médico con más de 3.500 años de antigüedad.
Una de las cosas más interesantes que tenemos que tener en cuenta si nos interesa la longevidad es que varios estudios, incluido el Framingham, que es un estudio gigante, han concluido que la capacidad pulmonar total, cuánto aire entra en pulmones completos, es uno de los factores más importantes para determinar nuestra expectativa de vida si no estamos haciendo algo especial para ser más longevos. Por ende, tenemos que aumentar nuestra capacidad pulmonar total o mejorar nuestra respiración para obtener sus beneficios. En las palabras de George Catlin, respirar por nariz es el gran secreto de la vida, aunque no debería ser ningún secreto. Entonces, ¿cómo entrenamos nuestra respiración para que sea correcta? En primer lugar, tenés que tener en cuenta con respecto a la inhalación y la exhalación, que en promedio nuestra respiración típica, la normal sin que vos hagas nada ni pienses en respiración, mueve un volumen de medio litro de aire, mientras que la capacidad pulmonar promedio total es de 6 litros. Respirás normalmente un doceavo de tu capacidad pulmonar total. Nuestro cuerpo puede funcionar con una respiración rápida y superficial, pero eso no significa que deba hacerlo, ni que va a funcionar mejor si lo hacemos, todo lo contrario. Lo que debemos hacer en este caso es justamente entrenar a nuestro diafragma y a nuestros músculos respiratorios para acostumbrarnos a hacer respiraciones más profundas abdominales. Lo que te voy a recomendar con respecto a esto es que te acuestes en el suelo, respires levantando tu abdomen en cada inhalación lo más alto que puedas para movilizar más tu diafragma, un músculo que normalmente movemos menos del 10% de su rango de movimiento. Por ende, respiramos menos de lo que podemos. Y si te resulta demasiado fácil, puedes agregar peso sobre tu abdomen. Puedes empezar con poner un libro sobre tu abdomen y ver cómo se eleva cuando respiras, pero varios maestros de Qigong que conocí usaban hasta 25 kilos sobre el abdomen para entrenar su respiración y otras cosas que no vienen al caso. Una vez que entrenamos nuestra respiración abdominal, lo que debemos entrenar es nuestra exhalación. Para esto, lo que debemos hacer es alargar el tiempo en el cual estamos exhalando. Podemos contar del 1 al 10 en nuestra mente mientras vamos exhalando de manera lenta. Entrenar este tipo de exhalación al menos por un rato cada día permite dos cosas. Por un lado, permite aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un marcador esencial para nuestra fuerza de voluntad y para nuestra capacidad de lidiar con el estrés. Hoy incluso puedes tomar la variabilidad de la frecuencia cardíaca como un parámetro para saber si te podés esforzar más físicamente o mentalmente o si realmente tenés que descansar y recuperarte. Y por otro lado, este tipo de entrenamiento de la exhalación permite aumentar nuestro volumen corriente, el aire que respiramos normalmente sin forzar nuestra respiración y por ende facilitar la oxigenación de los tejidos, además de aumentar la capacidad pulmonar total. Justamente por esta razón, muchas personas que se dedican al canto o a instrumentos de viento entrenan la exhalación para aumentar su capacidad pulmonar. Todo el desarrollo de la cara que vimos antes y que encontramos en cráneos de la era preindustrial, no importa si hablábamos del paleolítico o de cráneos mucho más recientes, dependen de la masticación como ejercicio para estimular la formación de una cavidad bucal más amplia y unas fosas nasales más amplias. Esto en la antigüedad sucedía por el tipo de alimento que se consumía. Hoy claramente no es el caso porque la comida es blanda y requiere mucho menos tiempo diario de masticación. Con lo cual mi consejo aquí es masticar algún tipo de chicle que no tenga endulzantes y si no tienes ningún tipo de problema en la articulación temporomandibular, puedes usar algún aparato desarrollado para entrenar la masticación. Hay alergias respiratorias que no podemos cambiar, pero recordá que existen alergias digestivas que pueden dificultar tu respiración por la nariz, como es el caso de muchos lácteos, y si notas que a las horas o al día siguiente de comer un determinado alimento siempre se te dificulta la respiración nasal o aumenta tu cantidad de moco, prueba a ver qué sucede eliminando ese alimento unas semanas. Además recordá que a mejor flora bacteriana tenemos, más entrenamos a nuestro sistema inmune a no reaccionar de más. Por ende, los síntomas de alergias respiratorias, si yo mejoro mi flora bacteriana, van a ser menores. La alergia va a seguir existiendo, pero voy a tener menos síntomas. Si entendés todo esto, además de masticar más y de evitar todos los problemas asociados con la respiración, seguro entendés que hay tiempos que fomentan una respiración más ideal. Estos tiempos en general nos llevan a una inhalación más profunda, a una exhalación más larga, a menos respiraciones por minuto, las cuales mantienen a nuestro cuerpo más relajado. Lo que podés usar como guía para mantener estos tiempos es inhalar por 5 segundos y medio, exhalar por 5 segundos y medio, y esto te va a llevar a menos respiraciones por minuto, pero más profundas. Entrena este patrón respiratorio para ayudarte a mejorar y recordá que existen productos que puedes utilizar para favorecer la expansión de los pulmones y aumentar la capacidad pulmonar total. En mi caso, una combinación de ejercicios respiratorios como los que te menciono acá, ejercicios aeróbicos y productos que entrenan la resistencia muscular de diafragma aumentaron mi capacidad pulmonar de 6 litros a 10 litros a lo largo de aproximadamente 2 años.
Pero recordá que practicar ejercicios respiratorios es gratis, lo podés hacer todos los días, no tiene contras y no requiere que necesariamente uses ningún tipo de artefacto. Y por otro lado, si estás sufriendo niveles elevados de ansiedad, te recomiendo respiraciones profundas en las que practiques contener el aire, unas 2 o 3 veces seguidas. Este proceso entrena a nuestro cerebro a manejar niveles más elevados de dióxido de carbono sin disparar una alerta emocional. La respiración correcta puede mejorar tus capacidades y tu salud. No cuesta nada, pero la subestimamos. Aprovecha estos consejos para mejorar tu respiración y tu calidad de vida de una manera poco ortodoxa.